y los paramilitares iban y nos tiraban los postes, nosotros íbamos, nos levantábamos. Tenían tantos derechos, gozaban de tanta bondad, que tenían tiempo para ir a ayudar a todo el mundo. Sí, claro. Sí. Ahorita, con los trabajos que hay, antes era 8 horas el trabajo, ¿no? Ahora, ¿cuántas horas son? ¿Las que quiere el patrón? Sí. Los que la economía exija. Sí, los que... Y entonces vas a conseguir un trabajo de medio tiempo y ya son 6 horas. Sí. Y el de tiempo completo son 12. Y entonces ya te pagan lo de 8 horas. Ah, claro, y te pagan lo que te pagaban antes por 8, ¿no? O sea, tampoco, no es que trabajes más y te den más. En realidad trabajas más y te dan menos. Más todo cuesta más. Exactamente, ese es el capitalismo. El que únicamente te paguen por regresar a tu casa, alimentarte y regresar al trabajo. La clase alta es un privilegio que la clase burguesa ya no está dispuesto a darse. O sea, ya no puede haber ni clase alta y la clase media ya les está incomodando. Que en realidad ya no hay más. Exactamente, ya no hay clase media. Ya la mayoría somos de la prole, somos del proletariado. Sí. A ver, que levante la mano el fifí de aquí. No, pues no. ¿Quién sabe? Porque luego hay uno que otro fifí por aquí. Con pensamiento de fifí. Eso. Chairo, pero que piensa como fifí y cree que por ganar 10 un poquito más que su vecino ya le está presumiendo así de... Pero yo sí tengo crédito en mi celular, ¿no? Sí, no, pero lo debo. El mío es plan. Pero... Ay, carajo, ¿no? No, así dices, ay, no, eso sí está peligroso, ¿no? Yo todavía ficha amigo, ¿no? Y 50 pesos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el neoliberalismo lo que va a hacer es exacerbar lo que es el capitalismo para quitarnos absolutamente todo y convencernos además de que si alguien lo tiene que quitárselo. Sí. Y si nosotros no somos capaces de obtener dinero, no vamos a poder gozar de los derechos humanos. Nos intentaron convencer de eso, muchos nos convencimos, y por lo tanto, pues pudo avanzar Fox, pudo avanzar, pudo ganar Calderón, pudo ganar Peña Nieto, aunque fuera con fraude, ¿no? Porque, no, que fue fraude, sí fue fraude. Pero ¿por qué se pudo dar el fraude en ese tiempo y no ahorita, por ejemplo? Sí, exacto. ¿Por qué antes sí y ahora no? Porque pues ahora votaron más, porque el descontento es mucho más grande y porque la esperanza de un cambio dijo, vamos a votar por este que necio, desgraciado, ahora hace algo bueno. Por este que está loco. Yo digo que ya nos alcanzó a nosotros también, a todos, el neoliberalismo y todo lo negativo que con él conlleva, que eso todavía no nos había pasado hace 6 años. No, y la gentrificación de, por ejemplo, aquí la zona. Los vecinos que son más grandes, que ya los están corriendo porque el predial, ¿cuánto subió el predial aquí? ¿El qué? ¿Por qué subió el predial? 37-40%. Sí, allá en la zona de Pedregales subió hasta el 500%. En todas las casas y terrenos que están cerca de las avenidas. ¿Por qué creen? Porque también ya todos ustedes son desechables para el neoliberalismo. Claro, si se mueren más rápido, mejor. Y por eso tienen que trabajar más, porque se cambió la ley federal de trabajo para que trabajen más. Y por eso ya no tienen salud, si no lo pagan. Y por eso les vamos a quitar todas las cosas para que cuando salgan de trabajar ni siquiera tengamos que pagarles su pensión, para que se mueran rápido. Sí. ¿Por qué? No, pero es que el capitalismo, este es el capitalismo. Bien sabido está que el cáncer, la diabetes y el SIDA ya tienen cura. Pero ¿por qué no la da el Seguro Social y el ISSSTE? Porque de otra manera no se morirían más trabajadores. No, y porque además también, como es un negocio, tienes que pagarlo. Ahí está la vacuna. Ve a ponerte una vacuna contra la influenza ahorita en un privado. ¿Cuánto te sale? 500 pesos. ¿300 pesos? ¿En un privado? O más. No he ido allí, a mí me la pusieron en el seguro. Pues a todos nos la pusieron en el seguro, porque ¿quién ha ido al hospital, al hospital privado a comprar la vacuna? 1,300, 1,500, 2,000, y te dicen que tiene 5 cepas más. 500, pues de todos modos está carísimo,
En el metro te la ponen gratis, ¿no? Claro, en el metro. Sí. Pues 500 pesos y es 500 a gratis. ¿Qué prefieren? Pues mejor gratis, ¿no? Pues ¿por qué? Porque no tenemos. Ahora, llevamos. Depende. Los que son malos dicen que los ataca más la gripa. Con razón a mí me atacó. Ni se enferman. Gracias. Pero recuerden, y vamos a recordar, viene el neoliberalismo, nos hacen pomada, destruyen el movimiento social, matan a 250,000 personas que llevamos muertas en estos 12 años. ¿Cuántos desaparecidos hay? Reconocen 30 y tantos mil, así es que reconocen oficialmente 36,000. O el triple. Pero si dicen que solo el 1% se investiga, ¿cuántas habrá? Sí. Miles. 100,000. No, la famosa cifra negra que le llaman. Claro. Pues ¿cuántos desaparecidos? ¿Cuántos ejecutados? En la Ciudad de México vivimos medianamente bien. Aquí no nos han tocado las balaceras de Tamaulipas, de Veracruz. O sea, todavía estamos en condiciones mucho mejorcitas. No, en todos lados. En todo Michoacán, Guerrero, Oaxaca, donde quieras, está terrible. Aquí todavía fue una isla y eso nos ha permitido también, uno, poder luchar en mejores condiciones y dos, no sentir también lo que está pasando afuera, ¿no? Porque el que viene de fuera dice, no, ustedes viven en la gloria. No, dice los hombres, nomás aquí nomás de Chala allá, pero, sí, o sea, nomás de satélite para arriba. Sí. No necesitan irse muy lejos. Toda la situación que se está dando, ¿no? Entonces decimos, bueno, gana un nuevo partido, no solamente un nuevo partido. ¿Y qué dice? No nada más ganamos el poder, sino no nada más es un cambio de presidente. Dice que es un cambio de régimen. ¿Qué significa eso? Ustedes que son súper doctos y chipocludos con todas las palabras de algo, ¿qué quiere decir cambio de régimen? Una forma distinta de gobierno. Una forma distinta. Un sistema diferente. Un sistema diferente al neoliberal. Más o menos. ¿Qué es lo que ha dicho él? Ya no somos neoliberales. Se murió, eso nomás destruyó a todo el pueblo. Abajo la economía neoliberal. Entonces vamos a seguir siendo capitalistas. O sea, te vamos a explotar, pero ya no tanto. Más bonito. Sí, más con bonito. Suavidad. Sí, muérete, pero Son buenas palabras. No a balazos, ¿no? O sea, no manches, ¿no? Dicen que se siente más feo, ¿no? Y hay un cambio, decimos, bueno, ¿de veras hay un cambio? ¿Cómo se va a medir ese cambio? Pues es que es responsabilidad de todos, la cuarta transformación. No, yo sé que es responsabilidad de todos, como de todos es responsabilidad, ¿a poco que Calderón matara a 150,000? En el que participemos todos en el gobierno del pueblo. Sí, yo sé, y todos ustedes los voy a ver ahí de diputados, no hay problema. Antes no participábamos. Eso es importantísimo. Bueno. Es una democracia participativa y aunque nos digan que no tenemos, que somos ignorantes y entonces no tenemos por qué opinar de un asunto, claro que podemos hacerlo. Si antes lo hacían 4 o 5 fifís y les importábamos nada, pues ahora que somos 1 millón, más de 1 millón en la primera consulta y en la segunda, ¿perdón? 1 millón de chairos votando. Chairos. Bueno, sí, pero ¿cómo vamos a saber que de veras el cambio, o sea, que la cuarta transformación está transformando? ¿Cómo lo sabremos? Sí, mira, me parece que estamos en el entendido de que los cambios van a ser de forma gradual. Y conforme se vaya avanzando en los distintos temas, porque claro que hay prioridades, ¿no? Como ahorita el tema de la inseguridad, pues no sé, por ejemplo, también el tema económico, que también es algo que está impactando a la mayoría de la población. Entonces, vamos digamos, en un proceso de mediano o largo plazo, pero claro, se tendrán que ir viendo
los resultados, porque también por eso se ha mencionado que tendrán que pasar por lo menos los 2 o 3 primeros años de la administración para ver qué rumbo o qué dirección va llevando el país, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tenerlo en cuenta. Allá arriba. Yo creo que el cambio de régimen consiste en que va a haber una transformación en todos los aspectos. Es decir, el pueblo hoy siente que se inicia un cambio total en el aspecto legal. Hoy están diciendo los que se quedaron sin poder que estamos haciendo las leyes a nuestro modo. Claro que sí. El Congreso está en armonía con el Ejecutivo, en concordancia con el Ejecutivo. O sea, hay un cambio radical en todos los aspectos, se inicia un cambio radical en todos los aspectos. Hay dificultades, uno de los poderes no está muy de acuerdo y empieza a respingar, pero bueno, si nosotros empujamos como debe ser, si empujamos esa transformación que hoy se inicia, la vamos a lograr con el paso del tiempo. Suena bonito, ya me convenció. Pero siguen siendo palabras. Siguen siendo palabras. Entonces va a empezar a haber más dinero, a dar las becas, a dar todo lo que ha prometido. No, está bien. O sea, qué bueno. Pero ¿cómo lo medimos? O sea, porque aquí son palabras y no, se va a sentir en la bolsa de la gente. Exactamente, es una cuestión práctica, concreta. Se va a ir viendo si es que se logra eso y con la corresponsabilidad de todos. Yo creo que se va a ir viendo en el bienestar de las familias, en la educación, en el buen vivir, en otras cosas. Claro, pero con cosas concretas, ¿no? Sí, claro. Lo vamos a vivir. Pero eso pues se va a ir viendo en el transcurrir de... No, y yo no estoy diciendo que ya debe haber cambiado, o sea, sí, claro. todo tiene su tiempo. Igual que notamos cuando ya la cosa se había puesto terrible aquí, pues igual tenemos que notar que mejora. Se supone. Y se supone que deberíamos de estar pendientes de eso, porque exactamente. O sea, nosotros nos vendieron un régimen diferente y hay que estar pendientes. Hay que estar pendientes. Sí. Nosotros decimos, bueno, el cambio o la transformación se siente, se vive. Sí, que se sienta. No solamente se habla. Sí, claro. Para hablar, los políticos son en el neoliberalismo llegó un momento que se sintió de tal forma que ahora sí todos a votar, ahora sí todos a ponernos como deberíamos de haberlo hecho ya hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces, nada más para entrar al tema, porque ya nos estamos desviando, nosotros decimos, también hay cosas que debe de hacer el nuevo gobierno para cumplir como con eso que se llama transformación. ¿Cuántas personas están en la cárcel por haber luchado por algún derecho humano? Muchísimas. Y ninguno de ellos es ni panista, ni perredista, ni priista. En realidad no hay muchos, los voy a desengañar. En realidad hay documentados, hay como 150 personas presas políticas, lo que se llama preso político. ¿Por qué? Porque durante el régimen de Calderón, que había una guerra, y con Peña Nieto, que aunque no había guerra estaba peor, pues era mucho más barato políticamente matar y desaparecer que meterte a la cárcel. Entonces ahorita los que están en la cárcel no solo son menos, sino son los afortunados. Son privilegiados, por eso yo digo, no llévenme a la cárcel, por favor. Y luego se quejan los desgraciados. Son privilegiados porque el que les fue mal fue ejecutado, fue desaparecido, o en un trailer, o lo que sea. Entonces decimos, hay pocos, pero un nuevo régimen debe de dar lo que nosotros llamamos una amnistía. Se ha hablado de dos tipos de amnistía. La primera amnistía, de la que hablamos nosotros, es la que decimos, es la que debe el Estado dar a los presos por motivos políticos. Es decir, a la gente que también por su lucha permitió que se transformara la sociedad, ¿no? Porque estuvieron luchando, cada quien en su lugar, en su trinchera, en su organización, de la forma que querían, pero es gente que luchó por tener un régimen democrático y que lo mínimo que tiene que hacer el nuevo gobierno es liberarlos, así de fácil. Entonces es una amnistía.
Aparte se habló de la otra amnistía, que es la de perdonar a los políticos corruptos, ¿no? Entonces nosotros decimos, no, pues ahí sí ya no estamos de acuerdo, porque la gente que está en la cárcel por luchar sí merece estar libre, pero la gente que está afuera por robar, pues debería estar adentro, ¿no? Entonces también, ¿de quién va a depender? De nosotros. Pues claro, incluso el mismo López Obrador lo dijo, ¿no? Sí, claro. Dijo, yo perdono a todos, ya ven que es bien buena onda. Absolutivo. Buena onda. Pero, ¿de qué va a depender si los castigamos o no? Voy a consultarlos y lo que diga el pueblo lo vamos a hacer. Entonces, si mañana hacen una consulta y dicen vamos a perdonar a Peña Nieto y a todos, pues son ustedes los que van a tener que decir sí o no. No, pues, y no nada más porque no queramos perdonarlos, sino porque un derecho humano es obtener justicia, ¿no? Y no podemos renunciar a un derecho. Así de fácil. Entonces decimos, bueno, pues sanciónenlos con lo justo, o sea, tampoco, bueno, hay gente que diría, no, despellejen los vivos y échenle sal y que corran, ¿no? No, hay gente que dice, esto es peor. Pero decimos, no, es que no queremos venganza. No es una cosa de que si yo sufrí, el otro tiene que sufrir igual. Pues nada más pregúntenles a los padres de los normalistas, que sabemos todos perfectamente bien que fue el Estado quien los mató. Pregúntenles a los padres, a los familiares de los normalistas. Pero a quien se los entregaron fue al Estado. Por eso, ya fue el Estado. Recuerden, en materia de derechos humanos, ¿quién viola los derechos humanos nada más? El Estado. Los particulares no violamos. Yo ahorita puedo parar y cachetearlos a todos. No hay violación a derechos humanos, no quiere decir que no haya un delito. Sí, pero hay que ir al Ministerio Público. Hay que ir al Ministerio Público y que me encierren por andar golpeando gente mayor, ¿no? Muchas gracias. A mí también me iba a tocar. Y jóvenes también. Todos parejos sin discriminar. Sí, por favor. Pero el Estado es el que viola derechos humanos. Y lo puede hacer directamente. Por comisión se llama. Cuando el policía va y te pega, es por comisión. Cuando ordena, peguen estos revoltosos y abran la calle porque deben de pasar los carros y no la gente. También lo hace cuando ustedes van al MP a levantar la denuncia y no les hacen caso. Por omisión. Por omisión. Omisiones que se están haciendo güeyes. Sí. Que deben de cumplir con una obligación, pero no lo hacen. Ustedes llegan y no es que vengo a poner una denuncia porque me robaron mi celular. Me asaltaron y me robaron mi celular aquí en Coyoacán. ¿Y quién fue? No, bueno, eran los muchachos. ¿Y cómo se llaman? No, pues no le pregunté el nombre. Uy, pues así va a ser bien difícil investigar. Así va a ser bien difícil dar con ellos. Sí, imagínense, pues no, si no los conoce usted menos yo. Señora, por favor, váyase, ¿no? Me quita el tiempo. No me quita el tiempo. Y luego cuando estás molestando dicen, no, pero va a perder mucho tiempo. Sí. No, es ahorita, pero va a ser horas y horas. Mejor ya acéptenlo y váyase a su casa. Supérenlo, por favor. Ya supérenlo, ¿no? Es un celular, lo material va y viene. Qué bueno que no le quitaron la vida. Ya vivo, denle gracias a Dios. El MP está violando los derechos humanos por omisión. Pero hay otra forma de violación que es la más elaborada, que se llama la aquiescencia. ¿La qué? Aquiescencia. Yo no lo inventé, la verdad. Yo hasta les decía, pónganle un nombre más fácil, pero no. Ahí estaban con que no, aquiescencia y aquiescencia. ¿Cuál es la aquiescencia? Cuando el Estado mandata a un particular para violar derechos humanos. Lo más acabado son los porros, por ejemplo, en las universidades, son los paramilitares en las zonas rurales, que no están bajo la nómina, pero que son su brazo golpeador. Les están dando el dinero, bueno, les dan alcohol, todo lo demás, para que ellos cometan la violación a derechos humanos. Son tres formas. En Ayotzinapa
no importa que digan que el Estado no fue porque nomás se los entregó a los malosos y los malosos fueron los que quién sabe qué hicieron. Ahí se llama aquiescencia, porque los malosos estaban funcionando con el Estado. Entonces ahí todos son responsables. Desde el ejército que estuvo acordonando la zona y que dice que no vio nada, los policías municipales que no ni estaban, todos los municipales que estaban ahí, que fueron los meros, pero porque el Estado decía que es que no eran policías, antes de ser policías eran malos. Bueno, en derechos humanos eso no vale. Así seas bueno o malo, si eres un funcionario público, si eres un agente de Estado, tienes responsabilidad. Y el batallón de San Patricio que estaba a 3 cuadras del lugar de los hechos. Entonces, ahí es un acto de Estado y por lo tanto debe ser juzgado. Qué bueno que ya se firmó, ¿no? Que fue un decreto presidencial para investigar. ¿Cómo vamos a saber que la transformación está? No por la firma, sino cuando veamos a los responsables en el bote, ¿no? Y cuando sepamos el paradero final de los desaparecidos. Pero decimos, bueno, son 43, ¿cuántos desaparecidos hay? Oficialmente 36,000. ¿Y entonces qué? ¿Qué hacemos con todos los demás? Pues una obligación del Estado es crear una comisión de la verdad para saber qué realmente pasó. La verdad también es un derecho humano. Claro. Tenemos derecho a la verdad. Y derecho a la verdad es no solamente saber dónde está nuestro familiar, no solamente es quién lo detuvo, qué le hicieron, cómo fue, dónde está, sino también develar las causas económicas, políticas y sociales que permitieron todos esos delitos, todas esas violaciones graves a derechos humanos. Y no solamente eso, sino la verdad incluye saber quién era la persona. Porque el Estado va a decir, pues lo desaparecieron, pues era malandro, ¿no? Era malandro, no. Que a la gente de bien no nos pasa nada. ¿Qué fue al principio lo que se manejó? Todos son delincuentes, eran los rojos contra los ardillos y no sé cuántas cosas, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es un derecho humano. Pero también el otro derecho humano es la justicia. Y la justicia es la sanción de los responsables. Pero no nada más del ejecutor material del hecho, sino también el intelectual. Y cuando se habla de Estado, es la cadena de mando. Porque aquí el Estado dice, no, es que fue un policía que era delincuente y se nos infiltró en la policía y él fue el que cometió delito. Pero nosotros no. No. En derechos humanos no vengas con cuentos. En derechos humanos, ¿quién es su superior? ¿Quién le ordenó que lo hiciera? Y si no se lo ordenó, ¿a quién desobedeció? ¿Por qué dejaron entrar una persona que ustedes dicen que es mala? Alguien tiene que pagar, alguien tiene la responsabilidad por los hechos que cometa cualquier funcionario público. Y de ahí se va una cadena de mando hasta el último responsable. Si fue el ejército, ¿quién es el mero del ejército? ¿Quién fue el supremo comandante de las Fuerzas Armadas, el presidente Peña Nieto. Él es el autor intelectual. Claro, si hay menos justicia, si la transformación no es tan transformación, pues nos vamos a quedar con castigar a dos policías, los más brutos, los más pobres, los más jodidos, aunque sean también unos criminales, y no van a tocar a las estructuras que están arriba. Y luego viene otro, que es, no solamente es la justicia, no solamente es la verdad, también es los mecanismos de no repetición. ¿Qué quieren decir mecanismos de no repetición? Que no continúan ese tipo de atropellos. No solamente eso, sino que si el ejército tal y como está hecho ha permitido todas las violaciones a derechos humanos, debe de ser desmantelado tal y como lo conocemos y debe ser recreado de una forma que no permita que se repitan los hechos, ¿no? Si fue la policía municipal, pues hay que cambiar la forma en que la policía municipal está construida para que no permita de nuevo que lo hagan. Entonces es desmantelar las estructuras que permiten la violación a los derechos humanos, quitarlas y poner unas nuevas, unas mejores, a ver cómo le hacen.
pero es una obligación del Estado. O sea, no es que yo se lo pida o se lo exija porque estoy más loco, soy más radical y quiera fuerza eso, sino porque es un derecho humano que el Estado mexicano ya firmó y ratificó de que sí lo va a hacer. Con los gobiernos neoliberales pues nunca lo hizo. Viene uno que dice que no es neoliberal, lo que esperamos es que lo haga, ¿no? Eso es lo que va a medir. Entonces nosotros decimos, bueno, está bien, vamos a sentirlo en el bolsillo los que estamos vivos, y que los que estamos muertos pues ya ni modo. Ay, no me tocó, qué chingón. También debe de haber justicia, ¿no? Andrés mencionó algo, ¿no? En Claro. su discurso mencionó algo sobre la amnistía. Sí. En julio de este año, cuando él empezó ya a decir, más o menos esbozar qué es lo que quería hacer, nosotros como comité hicimos una carta, y como él ya había dicho amnistía, nosotros dijimos, bueno, sí, pero la amnistía tiene que ser para presos políticos, no una amnistía en general, para presos políticos, porque ellos lucharon para que tú también estuvieras ahí. Sí. Y lo mínimo que merecen es que salgan a la calle. Sí. También dijo que algo de la Comisión de la Verdad, y entonces nosotros dijimos, perfecto, pero que esa Comisión de la Verdad debe de venir desde el 68, porque los de ahora, los fifís, dicen, no, nomás que la Comisión de la Verdad sea del 2006 para acá. Y sí, bueno, ¿y todos los demás que lucharon qué? ¿Cuánta gente no luchó? ¿Cuántos de ustedes vienen de antes del 2006? ¿Y qué, nunca lucharon? Del 68 para acá. Pues desde el 68, el 71, masacres, no sé cuántas cosas hicieron. Entonces, una Comisión de la Verdad que no explica el pasado, no puede explicar el presente. Así es. Así entonces, bueno, ¿vas a hacer una Comisión de la Verdad? Pues por lo menos métele 3 periodos. Uno que es del 68 al 94, que es toda la guerra sucia y todas las grandes represiones. En el 94, porque viene el surgimiento del EZ. De los zapatos. Y viene una guerra. Y tienen desaparecidos, y tuvieron presos, y tuvieron ejecutados. Y viene el 96, donde surge otra guerrilla que es el EPR, y también la represión en Oaxaca, en Guerrero. Que esos también, pues, que se mueran. Si todos lucharon en su momento por democracia. Aunque nosotros no estemos de acuerdo, aunque no nos guste, lo hicieron. Entonces lo mínimo que necesitamos es que tengan el derecho humano a la verdad. ¿Por qué el Estado lo hizo? ¿Por qué no nada más los detuvo y los metió a la cárcel si eran delincuentes? ¿Por qué tuvo que desaparecerlos, torturarlos, ejecutarlos? Y no solamente a las personas en sí, sino a sus familias, a pueblos enteros, a comunidades. Entonces, 94 al 2000. ¿Y por qué el 2000? Pues porque ahí fue donde el PAN El cambio, ¿no? viene el famosísimo cambio, que muchos de ustedes yo creo que sospecho que votaron por Fox. Y su guerra contra el narcotráfico. Todos dicen lo mismo. Por eso, ganó el voto útil, ganó la derecha pensando que quitar al PRI era la solución, y no saben que quitaron al PRI para poner al diablo, ¿no? Y entonces viene Fox a mover toda la cuestión legal para permitir la guerra de Calderón. Entonces también es responsable de todo lo que viene de la guerra de Calderón. Y bueno, y Peña Nieto, pues nada más porque dijo que no había guerra, y está peor México que como estuvo con Calderón, ¿no? La verdad, mucho más. 2017 fue el año más terrorífico, más sangriento de la historia de México, ¿no? Entonces decimos, bueno, ya ganó, viene una transformación en la que todos vamos a participar, es lo que decimos, ya estamos durmiendo todos. Pues también lo mínimo es que hay una Comisión de la Verdad para conocer las causas políticas, sociales y económicas que permitieron la guerra sucia, que permitieron que se violaran los derechos humanos cuando la emergencia zapatista y EPRista del 94 al 2000, y todo el periodo del 2000 al 2018. Son 3 comisiones de la verdad, o una con 3 ramas, o a ver cómo le hacen, ¿no? Hay que el gobierno le alegue. Y también, ¿qué necesitamos? Pues una ley contra la desaparición forzada que sirva. Nosotros escribimos la ley que está actualmente,
Pero en el camino, pues como era el PRI y el PAN, ¿qué hicieron? Pues le fueron quitando el filo, y del machete que nosotros presentamos para cortar la impunidad y la corrupción, pues quedó un pinche mango, ¿no? Ojalá fue un mango nada más el puro mango. Y claro, dijeron, no, ya con eso. Y nosotros inmediatamente cuando la aprobaron nos deslindamos y les dijimos, ¿saben qué? Nosotros les entregamos un machete y ustedes sacan un pinche palo. ¿Saben qué? No podemos avalar algo que solo está haciendo una simulación de justicia. ¿Cuántas personas han sido encontradas con la nueva ley? Ninguna. ¿Cuántas personas han dejado de ser desaparecidas con la nueva ley? Pues ninguna. Entonces una ley que esté escrita pero que no sirve para nada, pues es simulación, claro. Entonces dijimos, no, pues nosotros no nos gusta su simulación, así que quédese con su ley y todo el que la quiera, pues de todos modos es la ley del Pacto por México, ¿no? Las leyes que se aprobaron, pues son las leyes resultado del Pacto por México. PRD, PRI y PAN, votando todo, pues en contra de la misma población. Entonces, hasta lo que votaron que parecía bueno, traía chanchullo. Y lo poco que votaron que era bueno, pues nunca lo cumplieron. Entonces decimos, ahorita va a pasar lo mismo. Se van a firmar cosas y no se van a cumplir. ¿De quién depende que se cumplan? Pues también de nosotros, ¿no? Porque, oye, Peje, ya se te olvidó que, mira, el día que ibas a investigar y como que ya tu achichincle ese no está investigando, ¿qué pasó? Otros que dirán, no, pero es que es un proceso. Sí, pero que cumplan con su obligación. Sí, cuando empieza y cuando termina, ¿no? Porque si no, un proceso, y los del 68 dicen, no, es un proceso y ya es 2018. Otro sexenio más. Sean cabrones, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros la participación, y lo que nosotros decimos es que sin movilización no vamos a ser capaces ni siquiera de apoyar por quien votamos, porque muchos de ustedes votaron por el PG, asumo, creo, presumo, ¿no? O son votos fantasmas. Ya atinaste. Como que me da así, como los veo con cara de terroristas. Intuitivamente tenemos el derecho a saber cómo van a ser las cosas. Por eso son ustedes entonces. Yo ahí lo tengo muy claro. Mira, yo voté por Andrés, pero si se va equivocando, hay que señalar que no es un voto en blanco. Por eso son como chino, hasta el peso así como chi, estas muchachas, ¿no? A los 3 años, dice, por eso. Sí, a los 3 años es cierto. Pero de aquí a los 3 años, pues debe de haber cambios, aunque sea pequeñitos. A ver, hasta allá atrás. A ver, buenas noches. A ver, miren, yo creo que aquí hay un problema que no se ha abordado en esta sesión. Es con respecto a la Guardia Nacional. Yo veo ahí dos, a lo mejor hay más, pero veo ahí dos problemas, porque si nosotros recordamos el discurso desde muy atrás de López Obrador con respecto al Ejército y la Marina que están en las calles haciendo funciones que no les compete. Entonces, bueno, tiene que estar el Ejército no puede estar en la calle, tiene que estar en los cuarteles. Ahí me queda claro definitivamente que no nos puede quitar de la noche a la mañana, que ya llegó, sabe que vaya, no, es un problema. Pero no hay un compromiso de López Obrador para que de una manera gradual se vayan retirando, y que eso implica la formación profesional de todas las policías a nivel federal, estatal y municipal. No hay un compromiso. Y yo platicaba con un compañero precisamente también de Morena, de izquierda, ya de algunos ayeres. No, pero es que lo dice el profesor, no, que lo diga él. El Ejército y la Marina tienen otras características muy diferentes de las policías. Ellos están entrenados para matar. Así es su formación profesional que ellos tienen, porque son militares y son marinos. Y eso no se les va a quitar por el hecho de que ya su jefe quieran. No sabes que ahorita ya, eso vamos a, no ni madre, no es así el asunto. Es el primer problema, que no hay una garantía de que esto va a ser una situación pasajera, momentánea, y que se van a alterar, en este caso, a los cuarteles. No hay ese compromiso. Número 2. El grueso, la mayoría de la Guardia Nacional son militares, son marinos, o sea, los que van a combatir los ilícitos. Otro problema que van concatenados definitivamente. Entonces bueno, él reiteró nuevamente, que va a consulta. Tienen que modificarse de fondo esa policía, esta Guardia Nacional,
para que la gente, nosotros que estamos ahora sí que en la jugada, que estamos al tanto, la aceptemos, porque con esas condiciones no la podemos aceptar. ¿Se acuerdan del año 2000? Cuando crearon la Policía Federal Preventiva. ¿Qué era la Policía Federal Preventiva? Un nuevo cuerpo que iba a ayudar y no sé qué, pero en realidad eran militares que también, que nomás les cambió el uniforme de verde a gris y empezaron a funcionar como Policía Federal. Y si vemos las cifras, efectivamente, militares, marinos y policías federales son los principales violadores de derechos humanos, los que más han matado, ejecutado, torturado. Y ahora ¿qué dicen? No, bueno, es que no los puedo quitar de sopetón. Ok. ¿Y por qué no armaste al pueblo entonces? Claro. Sí, porque también hay gente, ¿no? Claro. Que la Guardia Nacional, que es lo que ahora está de moda, ha fracasado en muchos lugares. Además, o sea, siempre ha sido el brazo. Colombia fue un fracaso. No, pues no es que sea un fracaso, son los que también violan los derechos humanos. Va el compañero de azul que está arriba, y luego el compañero, y luego el compañero de atrás. Bueno, yo creo que tenemos que dar un margen de beneficio de la duda. No nos chupamos el dedo, pero no es posible reconvertir un militar. Yo creo que se me oye la voz. Tengo voz fuerte. No presuma, no me han dicho, pues, me dicen bájale. Pues bueno, entonces mi micrófono es bueno. Decía que yo creo que tenemos que dar el beneficio de la duda de que no pueda llegar un instrumento, una organización, para que de la noche a la mañana recomponga todo. Tenemos que aceptar que esta es algo de transición. No lo han definido totalmente, total y claramente. Sin embargo, quiero pensar que aunque sea un militar, a lo mejor reconvertido a una función policial, o sí de esa naturaleza, y con los antecedentes que tenemos, puede a lo mejor pescar el hilo de la función que debe tener. A lo mejor el próximo retén nos dan un beso, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que si no, ¿con qué lo detienes? O sea, ¿dónde está el cuerpo de la organización que va a detener a la delincuencia de qué lado y más la delincuencia de este lado? Pues los dos son la misma delincuencia. Pues es la misma organizada, o sea que está conectada. Por eso, bueno, pues a lo mejor no lo sé si sea posible. Porque bueno, ahí ya vamos a casi la frase bíblica, ¿no? Si Pedro era sobre el que construyó la iglesia Jesucristo, y le dijo, tú me vas ¿cómo dijo? A denunciar, no fue denunciar, tú me vas a negar 3 veces, y fue al que le dio la confianza de construir su iglesia. Pues que somos todos los demás. O sea, a lo que voy es, si todos dudamos, pues este mundo no se va a componer ni hoy ni nunca. Sí, bueno, respecto a lo que se acaba de comentar, yo creo que sí valdría la pena hacer algunas observaciones que son importantes, porque López Obrador y su equipo de seguridad han mencionado que justamente esta Guardia Nacional, que va a estar compuesta por Policía Militar, Policía Naval y Policía Federal, sí van a recibir una instrucción especial en cuanto al tema de los derechos humanos, ya cuando esté funcionando en pleno. Y también algo que es muy importante, que es que aquellos elementos que cometan violaciones a derechos humanos van a ser juzgados en el ámbito civil. O sea, no va a ser el fuero militar, sino el ámbito civil. Entonces eso es muy importante. Y la Procuraduría General es la que tiene que... Y entonces, bueno, y ya nada más agregando un poco hacia lo último que se decía, de que si vamos a seguir dudando todo el tiempo, sí me parece que yo creo que también hay que tener en cuenta que hay que dejar de ser tan volubles, en el sentido de que, por ejemplo, durante su campaña para alcanzar la presidencia, y ahora que ya es presidente López Obrador, no podemos estar con esa actitud de que ayer estaba convencido, pero hoy como que ya no estoy muy seguro y mejor ya cambio, ¿no? O sea que más bien yo creo que hay que con uno mismo ser congruente y consistente en lo que pensamos, y a quién le damos la confianza
porque por supuesto que también va a ser muy importante el seguimiento que le demos a las decisiones que se tomen, ¿no? Entonces, en ese sentido, y estamos claros, nada más que acuérdense que también le dieron la confianza a Fox. Bueno, algunos, no es mi caso. Bueno, algunos, pues, la mayoría de la derecha, esta es la izquierda. No, pero acuérdense, cuando ganó Fox, fue el segundo presidente más votado de México, después de López Obrador. No puedes comparar. No, yo sé. Sí puedes comparar porque fue un montón de gente. Digo, a lo mejor no las de izquierda. Es la basura, No, mucha gente del pueblo votó también porque la esperanza. Pero no es el caso. Un voto útil, pero no es comparable. Aquí, o sea, incluso son más millones de gente. El PAN es la derecha, es otra característica. Pero eso lo sabemos los de izquierda. Eso, está diciendo la cantidad de gente que lo aportó. O sea, los de izquierda saben que son de izquierda. Y los de la derecha también saben que son de derecha. Pero el pueblo en general, a veces, también se equivoca. Nosotros tenemos el derecho. Cada rato se equivoca. No por haberle votado y porque es Andrés Manuel López Obrador, nosotros no le tenemos por qué señalar sus errores. Yo en eso no estoy de acuerdo. Eso también. Yo estoy de acuerdo en que si comete errores, pues hay que señalarlos, porque será la única manera de que nosotros consigamos algo. Porque esa cosa de que, ay no, pero es que hay que tenerle confianza. ¿Cuánto tiempo? ¿3 años? ¿6 años? ¿Y volvemos a lo mismo? No. Y llega Calderón 2. Entonces, ¿para qué hicimos todo lo que hemos hecho? Entonces, o sea, nada más para que se vea que es una cuestión más grande. No es una cuestión tampoco de que vamos derechito y nunca nadie se ha desviado. ¿El compañero? Sí, usted. ¿Yo? Sí. Es que no me sé su nombre, por eso. Marcos se llama. Ya se arrepintió. Gracias, Francisco. O sea, yo te conozco a tus hermanos. Yo soy del SMEI y ellos llegaron a apoyarnos al principio del conflicto. Bueno, mira, es bien delicado. Es bien delicado porque la estrategia, ustedes lo saben bien como conocedores del derecho internacional. Ustedes se involucraron después de lo que les pasó. Usted fuiste uno de los encarcelados y tu hermano que libró, se enteró y bueno, hicieron el comité severo. Qué bueno. Ustedes saben que el militarismo, lo dijo muy bien mi compañero, están hechos para abatir, y como dijo el general, que ya no está, abatir en horas de oscuridad. Yo digo que abatir en cualquier hora, porque los de Tamaulipas los han abatido a familias que van en la carretera y las abaten, ¿no? Entonces, helicópteros, ¿no? Para mí es exacto, artillados y todo. Los que se metieron de Tega hace poco, acabamos de ver Laura y yo una película en la Cineteca, donde ven por qué los militares se metieron al Tega, una institución privada y todo, y aparte de que son cobardes, porque los acribillaron y luego les pusieron las armas. Otro ejemplo, la playa es emblemático. Dicen, es que eran malandros de niños. Yo nunca vi ni la droga, ni aunque fueran malandros. Y aunque fueran, estemos en un estado de derecho, y los señores militares se pasaron por encima todo y se ejecutaron ahí. Bueno, todo eso, Ayotzinapa, etcétera, todo son una serie de masacres, ya son unas más recientes, pero ustedes saben, en los 60 ya en Chilpancingo y en Iguala había masacres. Por eso Lucio también se los y el movimiento médico, las represiones de las Fuerzas Armadas son, dice López Obrador, bueno, se creó en 1913 a raíz de la... Sí, en ese entonces, pero lo fueron deformando. ¿Quiénes? Los altos mandos civiles. Ahora, aquí el problema es que, fíjate, el año pasado nos instauran la ley de seguridad interior, nos la quiere aplicar Peña, y decimos, no, ustedes todos brincamos, ¿no? Sí. No, es prácticamente dar luz verde a todas las violaciones, porque yo sí he sufrido, afortunadamente, bueno, lo puedo contar, aquí estoy, pero he visto los retenes militares, me han tocado, desde 2007 2008, y lo sigo viendo, el de Querobabi, que está en la mitad del desierto de la Altar en Sonora, que joden a los traileros y a los pasajeros, no hay razón de ser, pero bueno, entonces tú dices, estaba el dilema y Peña Nieto lo extendió, dijo que la Suprema Corte decidió, la Suprema Corte al cuarto para las 12 dice, pues lo echo para atrás. No me bajes mi salario, te elimino la te elimino la pero entonces ahorita, en ese cambio, Andrés se esmera y dice, sí, va, la Guardia Nacional. Yo digo, espérate, pues habría que revisar, ¿no? Porque si ya la Suprema está diciendo que no va. Yo entiendo, yo creo que aquí todos lo hemos entendido. Sería diferente que él hubiera dicho, bueno, no tengo otra fuerza ahorita, todas están corrompidas, las policías estatales, no sé, pues sí, está bien, vamos gradualmente a hacerlo. Pero yo no he leído eso, él no lo ha dicho. Entonces, que dijera a Gertz Manero,
y a Durazo, que son los que están aventando el boleto, oye maestro, pues ustedes, ese Díaz Manero es experto en seguridad hace mucho tiempo, lo asesoró cuando fue jefe de gobierno de aquí, que no me venga ahorita, yo quisiera hablar con él, señor, dígame, pues que no tiene otra inventiva. Ahora, hacer una policía profesional cuesta lana, y ahí yo me voy a involucrar otra cosa, como no quiere cobrar los impuestos, ¿sí? Y yo digo, Francisco, este momento no se va a volver a presentar, ahorita tiene legitimidad absoluta de los 30 millones y de todo lo que quieras, las cámaras como nunca se habían presentado, ya no se van a volver a presentar. ¿Qué va a esperar? 3 años en lo que quién sabe, se pueden pasar mucho en 1, en 2 y no se digan 3. Entonces, yo lo pongo a ustedes cómo ven eso, porque si la Corte ya dijo que la ley no va, y vamos a usar además lo último, la Guardia Militar, si todavía dijera, la va a dirigir un civil o un grupo de civiles, no, los militares, Dios mío, yo tengo miedo, porque yo esas gente, yo creo que le tengo más miedo que un cartelista en el metro, cualquier cosa, no sé, güey, sí, porque es güey, no veo la luz del día, con un malandro, digo, con un militar, no, pues me libre. Efectivamente, antes de darle la palabra a la compañera, ya hablaron todos. Bueno, dame la palabra ya me vio con una cara de hijo. Yo lo que quiero comentar es que yo escuché de una muy buena fuente, que fue este señor escritor Díaz Polanco. Él expresó, o sea, porque yo traía así también no muy clara la idea, y creo que en la forma que él lo expresó, que va a ser, todavía no está decidido, lo va a tener que, se va a poner en la Cámara, ¿no? O sea, todavía no se ha dicho ya, pero él se ve obligado a esta situación de la Guardia Nacional, porque la policía, o sea, para la cantidad de inseguridad con la que enfrenta México, la policía no es suficiente, que son 20,000 personas y que rebasan la cantidad de inseguridad, o sea, toda la situación crítica que vive el país. Entonces, si él se encuentra, incluso quiero mencionar, así como lo dijo este escritor, él decía, yo no vi el programa, a lo mejor algunos de ustedes, un programa en la noche, tercer grado, que dice que cuando el licenciado Obrador, él empezó a decirles a los que le estaban entrevistando la situación, porque el licenciado, él habla con bases, ¿no? Tanta cantidad de esto, la situación es esta. Entonces mencionaba este señor Díaz Polanco, que dice que las personas, dice, se quedaron, dice, en una sola pieza porque no se esperaban la situación tan crítica de la inseguridad que existe. Y él se las planteó. Dice, pero él se quedó más frío, o sea, el licenciado López Obrador, al ver que él cuenta solo con 20,000 personas, pero no confiables, porque lo que usted también mencionó hace un rato, ¿no? O sea, que está infiltrada también la policía. Entonces, ¿con qué va a enfrentar esa inseguridad? Entonces, lo que ahorita él está viendo es que va a tomar elementos de la Marina, del Ejército, y no va a ser que en el momento ya van a salir, o sea, los van a capacitar, sobre todo en derechos humanos, que es la parte esa, la de derechos humanos, y entonces él dice que él asegura, o sea, que en esa parte van a enfocar mucho con respecto a los derechos humanos, en que dada la situación, o sea, es como una situación de emergencia, o sea, para enfrentar la situación. O sea, lo está mirando él así, y que entonces, bueno, está en la mesa, ¿no? O sea, y él está abierto a los comentarios, y yo creo que, así como Díaz Polanco, pues hay otros intelectuales muy cerca de él que le han de estar diciendo, ¿verdad? Ese día que yo tuve la oportunidad de escuchar fue al abogado Jaime Cárdenas, o sea, él también da su posición, pero se complementa con lo que decía este señor Díaz Polanco, ¿no? Y se me hace, o sea, pues que nos da una idea de la situación, ¿no?
porque en un periódico pues no nos dice todo, ¿no? Pero así como él que está cercano, porque él decía él tenía un grupo, ¿no? Muy cerca de él. Ese día estuvieron este señor, este periodista también, Linares Zapata, o sea que sí que eran de su grupo, que cuando formaron el Plan de Desarrollo Nacional, o sea, son unos de tantas personas que él se rodea para escuchar, o sea, porque pues no es así como que él decide, ¿no? Yo es siempre la impresión que yo he tenido, que él busca y él confía mucho, él sabe que hay gente muy inteligente y capaz, entonces él toma opinión, busca y la mejor forma para ponerla en práctica, no en beneficio, él siempre buscando el beneficio del país, ¿no? Entonces, está enamorada de Alma, ¿eh? Bueno, a ver, antes de que participe, ¿cuál es la posición ante la militarización? Desde los derechos humanos está prohibido militarizar la seguridad pública. Así de fácil. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, está prohibido. Y México, como es un país que ha firmado los tratados internacionales, está obligado a cumplir los tratados internacionales. Entonces lo que está haciendo es saltándose una norma, por emergencia, por lo que sea, porque es guapo, porque el otro es inteligente, porque llovió ayer, pero está incumpliendo un tratado internacional que dice que no se puede militarizar la policía y tendrá su responsabilidad. O sea, así es. O sea, nosotros decimos, no todo puede ser justificado, porque si todo es justificado, por eso tuvimos la guerra de Calderón, porque hubo gente que también lo justificó y decía, sí, mátenlos, y todos los muertos son unos pinches delincuentes, mátenlos doble y con tú y su familia, porque también son responsables. Entonces, desde los derechos humanos, la militarización no está permitida. Lo hizo Calderón y vimos lo que pasó. Lo hizo Peña Nieto y vimos lo que pasó. Lo está haciendo López Obrador. No sé si todos los policías militares y navales que fueron, todos son santos, ninguno ha violado derechos humanos, todos son así como los mejores hombres de la nación. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería la alternativa negando lo que está haciendo López Obrador? ¿Cuál sería tu alternativa? Que genere en lo inmediato. En las colonias todos los conocemos, ¿no? Bueno, en la cuadra, ¿quién no conoce a sus vecinos? ¿Y a poco no? Puedes, bueno, o sea, más o menos, y más en la ciudad, ¿no? Hay unos que ya ni se hablan, ¿no? Pues yo tengo vecinos rateros. Bueno, sí. Pues tú conoces al compañero ratero, ¿no? ¿Es lo que pasó en Michoacán con las autodefensas? No. No, porque si no también, las autodefensas también, recuerden, la forma de violar derechos humanos se llama aquiescencia. Las autodefensas fueron un invento del Estado mexicano también para confrontar a la misma población. Entonces, aguas. O sea, es delicado. O sea, no es que estemos diciendo es que no, nosotros, es más, póngame de presidente y yo se lo soluciono. Tampoco es cierto. Solo estamos diciendo, no se debería de hacer, pues porque México ha firmado un tratado que no lo permite. ¿Cuál es la solución? Nosotros decimos, todos conocemos nuestro barrio, nuestra calle. También podemos funcionar nosotros, sí, un policía, pero también nosotros vigilando también a los policías, porque si no, ¿quién me va a decir al rato que los militares empezaron a violar derechos humanos y también van a decir, es que fueron porque ellos eran malos, pero no porque el mando superior lo dijo, y están de nuevo violando derechos humanos? Entonces, es un problema difícil, por supuesto. Nadie tiene la solución como receta, tampoco, pero eso no justifica que se violen derechos humanos. El fin no justifica los medios, porque si vamos a justificar el fin con cualquier medio, nos estamos volviendo igual que Calderón, que por su fin, que es el neoliberalismo y privatizar todo, mató, torturó, desapareció a miles de gentes. Ahí era una estrategia. Nosotros no podemos hacerlo. Es una estrategia general del neoliberalismo. Y del capitalismo también.
Usaron al ejército, usaron a la marina, usaron a la policía federal, los hicieron así, porque era la estrategia, la manera de gobernar, era la manera de gobernar. Y ya se les quitó ahorita. Ahorita, esa es su educación. Se le está medio quitando. Son hábitos. Entonces, supuestamente el señor Obrador dice, bueno, hay un liderazgo nuevo. Sí, yo confío en la gente que va a ser buena. ¿Verdad? Y ¿está bien? Confían supuestamente a los militares que están más educados o preparados en derechos humanos para tratar de comenzar a solucionar el problema. Sí, ¿verdad? está bien. Que hay legislación, que esto y esto. Estaría bien, estaría perfecto que se cumpliera. Siempre y cuando. Ahorita, yo sé. Por eso le decía yo, de entrada, ¿qué solución pondrías? No, pues si no tuviera la solución, me cae que yo sería el presidente, ¿verdad? A ver, nada más ahí. Sí es cierto, pero el fin no justifica los medios. De acuerdo. No podemos justificar cosas que a nivel internacional están marcadas y que hemos firmado. Entonces, hay que buscar otra solución. A lo mejor yo no la tengo, a lo mejor, pero vamos a juntarnos y discutirlo. Si lo discutimos, puede ser que encontremos otras medidas, porque nosotros también somos parte de los que vivimos en la zona donde se está desarrollando la delincuencia y todo lo demás. Incluso algunos de nosotros somos medio delincuentes a veces. Sí, o sea, también, o sea, somos parte de, somos la sociedad. La corrupción del neoliberalismo, ¿por qué habla él de corrupción? Porque está metido, todo lo que tú dijiste de derechos humanos es corrupción. ¿Sí me explico? Todo lo que tú dices, el que viola los derechos humanos es corrupción. También. Todo. El neoliberalismo traía y está por todos lados corruptos. Ese es el gran problema de que la policía es toda está corrupta. Y el ejército. El ejército es el que, a él habla de que el ejército es el único que ha quedado Se ve que no va a vivir en Tamaulipas, ¿no? Lo dice con un sentido político, Alejandro. Sí, o sea, en el sentido de que sí está bien. Mira, yo estoy de acuerdo con los derechos humanos y estoy de acuerdo que el ejército no debe estar en la seguridad pública. Yo trabajé algunos años en seguridad pública, casi 22, o sea, en la comisión, lo que era Secretaría de Seguridad Pública Federal, o sea, la primera oficina la tuve en la oficina de la Policía Federal en el 2000, con Fox entramos. Y muchas cosas con Germanero, conozco bien a Germanero, pues con el que empezamos a trabajar. Germanero es el que sabe la corrupción de la Policía Federal, de las policías, de los ministerios públicos, o sea, todo. Tenemos que empezar a ver todas las partes que corresponden en el proceso de lo que es la seguridad pública, hacia dónde llega, hasta que llegan al juez, o sea, después del Ministerio Público. El Ministerio Público siempre, Germanero dijo que eran los más corruptos, porque pues lo vivió en algunas cosas. Y ustedes, quienes están en la cárcel, la policía y todo para que los metieran en la cárcel, estuvieron coludidos todos junto con los jueces, con todos. La corrupción era completa. O sea, ¿sí? Sí, una cosa es la corrupción y sí es cierto. No, pues la corrupción. Es más, nos estamos ubicados en el 135, como dicen. De corrupción. 176. Entonces, todo lo que se habló y el problema, por ejemplo, de la organización y de la estructura que tiene la Policía Federal. El ejército es el único que tiene la estructura en todo el país, es lo que dice. Por eso nada más, o sea, la Policía Federal, por ejemplo, los 20,000 gentes tenían que andar, o sea, si iban a Tamaulipas o si iban a Sonora o a Baja California o Yucatán, tenían que pagarles llegar a hoteles, porque no hay estructura como la tiene el ejército.
son una serie de cosas de las que está hablando López Obrador, por qué, o sea, está metiendo el ejército. En un principio tiene que ser así mientras se pueda crear el sistema de las policías. Sí, de crear estructuras, de crear una serie de cosas que necesita la policía para poder, claro que con la voluntad, mucha gente que pueda ser corrupta puede generarse, porque viene desde el presidente, o sea, quitar la corrupción hacia abajo. Mucha gente que puede generarse. Nada más, sí, a ver, el hecho. Está bien, y se habla de la corrupción y sí es cierto, existe y está en todos lados. Pero también recuerden una cosa, y es lo que explicábamos al principio. También hay una política de Estado. Sí, es la no es nada más porque la gente sea mala. Es política de Estado. Porque si no, entonces todos somos malos. ¿Y cómo vamos a poder ser buenos si siempre estamos malos? Y yo le digo, yo voy a votar en contra de la Guardia Nacional. Aunque estoy muy de acuerdo en todas las cosas que, o sea, lo que él ha definido, ¿por qué? Pues entonces no te entiendo. ¿No? Ok, bueno, independiente de eso, sí le estoy diciendo, no estoy convencido de eso y va a votar en contra de eso. Porque la corrupción, sí, no, de que tiene que acabar, pues el problema del crimen es muy pesado. Por eso, a ver. Seguimos. Recordemos una cosa primero. Ha bajado tanto de 60 a 50 muertes diarias. No nos comamos el discurso de Calderón. Sí, no, vamos a... Tampoco nos comamos el discurso que permitió la militarización. Claro. Sí existe corrupción, nadie puede negar. Pero también hay una política de Estado y eso no es corrupción. Es algo planificado para generar terror y miedo en la población, para poder hacer que el neoliberalismo avanzara y se hicieran todas las reformas estructurales que Peña Nieto aprobó. Ahora ya no hay eso. Son dos cosas. Son dos cosas, pero el sistema va funcionando, ¿no? Sigue funcionando, ¿no? Ustedes dicen, no, pues es que nomás con un halo divino el sistema se limpia. No. Se necesita trabajo. Pero ¿quién va a limpiar eso? AMLO nada más, como dice yo, si yo doy el escobazo, todo se va limpiando. Nos toca a todos. Todos nos tenemos que poner de que ya no es. Por eso, somos nosotros, cuando de manera organizada exigimos la competencia lo que debería ser. También el neoliberalismo se tiene que ir acabando esa competencia. A ver, de medida. Aguas también, porque el neoliberalismo es solo una política del capitalismo. Así es. Y seguimos en el capitalismo. Tenemos que acabar. Pues, va a haber corrupción. El capitalismo es corrupción también. Que no va a haber mucha. Y a la lo mejor competencia, si tenemos hasta una comisión de competencia. Por eso. Entonces, acuérdense, nada más acuérdense. No nos comamos tampoco el discurso, porque si no al rato vamos a justificar todo, ¿no? Solo decir, necesitamos información primero para saber qué está pasando. Entonces, ahorita hay que leer todo, qué dice Andrés Manuel, qué dicen los de derecha, qué dicen todos, porque necesitamos informar. Para podernos organizar. No solamente para podernos, antes de eso, necesitamos la información para poder reflexionar. Y decir, bueno, a ver, dicen que desde los derechos humanos está prohibido la militarización, pero Andrés Manuel necesita la militarización para que cambie. Hay un choque de intereses. ¿Quién cumple y quién no cumple? Va a haber costos, por uno o por otro lado. Entonces decimos, bueno, no queremos esos costos, porque si militarizamos otra vez, ¿qué tal si por si las dudas nos pasa como antes y va a haber más muertos? Y por el otro lado, si cumplimos con todo, pues todos se van a ir al bote y entonces no va a haber nadie, ¿no? Entonces, estamos ante un problema gigante, estructural. ¿Qué hacemos? Nosotros decimos, bueno, si nos estamos informando, si estamos reflexionando, entonces vamos a actuar. Y solamente la organización es la que va a permitir la fuerza necesaria para no permitir que la misma derecha regrese en 6 años. Porque Andrés Manuel dijo, yo en 6 años cumplo. Y voy a hacer todo lo posible para que no regrese la derecha. Pero depende ya de él. No. Él se va a ir en 6 años. ¿De quién va a depender? De todos los que nos quedemos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para frenar a la derecha que ahorita dice
quiere otra vez regresar y está además, incluso desde dentro de Morena también está tratando de quitar a todos, ¿no? Y como además de que estamos frenando a la derecha, también estamos criticando a la izquierda para que no termine como con los chuchos. Porque los chuchos hace 30 años también se corrompieron. eran de izquierda, eran no sé cuánta, y todo el mundo hablaba maravillas. Y cuando vimos ahora los chuchos, son peor que, son como chuchos, dicen, ¿no? Por ahí. Sí. Entonces, ¿cuántos de los que ahorita, cuántos de los que ahorita son limpios, buenos y están inmaculados con mañana no lo van a estar? ¿Y de quién depende que también ellos no se corrompan? ¿De quién depende encontrar soluciones a problemas tan difíciles como militarización o no militarización? ¿Qué hacemos? Pero si no nos organizamos, si no platicamos entre nosotros, si no llegamos a un acuerdo, vamos entonces a hacer lo mismo y vamos a seguir lo que otro dice. Y además lo vamos a justificar. Y muchos después, 6 años después, vamos a decir, puta madre, si hubiéramos hecho tal cosa, a lo mejor no pasaba. No hay que darnos esa oportunidad, hay que frenar a la derecha, y eso es algo real, porque viene la revancha. Y 2, hay que empujar a la izquierda, que vaya más a la izquierda todavía, porque si no, el PG no les va a durar 60 años. Solo 6. Con que dure 6 ya decimos. Eso es lo que todo el mundo piensa. No llega al otro sexenio. Pero ¿quién va a ser el del otro sexenio? ¿Quién es el presidente del próximo sexenio? Que además tenga la visión, la capacidad también de administrar su continuidad. ¿De dónde va a salir? Pues de sus gentes ahí. ¿De sus gentes? O sea, están sus gentes y nosotros. Pues sí. Sí. O sea, hay 2 categorías. Los que piensan y todos nosotros. Es que somos todos. A ver qué líder sale. No, es que los líderes no salen. No nacen, no aparecen. Se van formando en la organización diaria. Pero también en las cámaras, también en las líderes partidarias, y también en los escenarios mediáticos y en 1000 lugares. Sí, pero trabajando con la gente. Porque de acuerdo. Los más diputados, te puedo nombrar varios que como no conocen a la gente, ahora están diciendo que están hasta asombrados porque había tanta corrupción en México. Brasil ahorita. Que no vivías. Está diciendo ¿Que no vivías? Pues, hombre. O sea, cualquiera de nosotros, si salimos a la calle, decimos ¿cuánta corrupción hay? Yo quiero ya hablaron bastante. Yo nada más una cuestión. Por favor, danos una propuesta más delineada, oriéntanos también, porque nosotros estamos deliberando y tú eres el que aquí tiene más conocimiento, porque te dicen, sí, en realidad, si no es una Guardia Nacional, ¿cuál sería la alternativa? Es lo que estoy diciendo. Si yo tuviera la solución, yo sería el presidente. Pero no la tengo. Pero tienes más para orientar. Desde los derechos humanos yo les puedo decir que no. Así. ¿Por qué? Porque está violando derechos humanos, así de fácil. Y que contrate chairos, digo, no. Y el que contrate unos chairos, que los uniformes que los ponga a correr, porque todos estamos jodidos. Sí. La solución, es lo que yo les digo, la solución no se los va a dar el iluminado, el que tiene más capacidad o alguien. Bueno, ya, compañero, ya porque va a hablar la compañera. Sino que la solución es la que vamos nosotros a formar en el trabajo diario y cotidiano. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta qué es lo que necesitamos. Y en la práctica concreta es donde, si nos tropezamos, decimos hay que quitar esa piedra. Porque si solo estamos así, pues ya votamos, no, pues Obrador es chingón y nos va a traer el paraíso. En 6 años llega a la derecha y otra vez lo mismo. Sí. Cero pasividad. Exactamente. Cero pasividad. Información, reflexión, organización y participación. Y actuación concreta. Transformación, la transformación parte de nosotros, de ustedes. Y se va a reflejar también con López Obrador. Pero si lo dejan, esta actividad es cero pasividad, puesto que estamos interesados, preocupados, involucrados en lo que va a suceder, porque
Creo que tenemos arrastrando tanto tiempo, tanto resentimiento, tanto dolor, tanta injusticia, que quisiéramos desde nuestro inconsciente colectivo que ya inmediatamente estuvieran como en la Revolución Francesa, cortando cabezas a María Antonieta y a su relleno. Por supuesto, exacto. Nuestro momento histórico, yo recuerdo, tenemos 18 años, como decía Esperanza, tenemos desde el desafuero hasta acá, observando a un hombre que ha tenido una trayectoria desde que se quiso ser gobernador de Tabasco, en donde ha tenido congruencia, y uno observando. Porque nosotros como ciudadanos tenemos que observar las actitudes, los hechos, los actos de la gente. Y hasta ahorita habíamos visto, llega al poder y yo recuerdo algo muy significativo cuando el desafuero estábamos en el Zócalo lleno y queríamos ir a apoyarlo a la Cámara de Diputados cuando lo iban a desaforar y él dijo, momento, ustedes se quedan aquí porque todo líder tiene la obligación de cuidar a sus seguidores. Y ustedes se quedan aquí, no se muevan, por favor. Va a haber pantallas, pero yo soy el que tengo que enfrentar eso. Fueron actos de cuidarnos. Cuando en un acto Fox quiso llevar su disque informe de gobierno, estábamos otra vez en el Zócalo con ganas de irnos a partir el queso allá. Dijo, se quedan aquí tranquilitos. Siempre yo he visto esa parte que nos cuida. Luego dice, en un momento dado, dice, la situación del país, y creo que todos estamos conscientes de eso, está hecho un desastre. La situación de la seguridad, todos estamos apanicados y paranoicos. Estamos mal mentalmente, tenemos insomnios, tenemos ansiedad, tenemos neurosis, tenemos irritabilidad, estamos todos afectados por lo que escuchamos y por lo poco que tenemos el privilegio de todavía no haber vivido, como Tamaulipas, Veracruz, etcétera, etcétera, que todos sabemos, pero estamos informados. Nos preocupa mucho nuestro país, nos preocupa, y él está empezando y necesitamos actos, hechos. Claro, quisiéramos que ya estuvieran descabezados Peña Nieto, Beltrones, el del Camel Nasib, el de las botellas preciosas, de todos, el Cabidú y todos, quisiéramos que ya estuvieran en el tambo y les estuvieran quemando las patas en leña verde. ¿Qué más, no? Pero hay tiempos, y dice, él está cuidando ahorita la no desestabilización del país, porque sabemos que el poder económico y oligárquico está al acecho como lobos rabiosos, que en el momento en que se ponga las tres patadas estilo Hugo Chávez o Maduro, que se les enfrenta, aquí nos están vapuleando, y tenemos a un Trump que es un fascista terrible. Entonces él está mediando, tratándola de llevar con Trump, tratándola de mitigar la bronca migratoria y no desestabilizar, no por eso decir voy a preservar el capitalismo. Quiere cuidar a la gente. Ha habido demasiados muertos, demasiado dolor, demasiado sufrimiento en el pueblo mexicano como para que continuemos por esa vía. Vamos a darle tiempo, creo yo. Tal vez me equivoque, tal vez esté equivocada. Ojalá que lo que yo estoy pensando es darle un voto de confianza como lo hicimos en la urna, pero seguir observantes, de que no caiga en la incongruencia. Él dijo 3 principios: no robar, no mentir, no traicionar. A mi colonia fue Alejandro Encinas, le dije, se la vamos a aplicar a todos los que estén, desde él hasta abajo. Eso es lo que tenemos que estar haciendo, aplicárselas a todos, desde el policía, no robar, no mentir y no traicionar. Porque porque tenemos cientos de años de injusticia, de pisoteamiento de derechos humanos. Entonces, reclamarlos, también requerimos nosotros esa formación, esa concientización, esa sensibilidad, esa vivencia que ustedes tuvieron, y interiorizarla y empezar a decir, oye, sí, aquiescencia, comisión, vamos a trabajar en eso y estar muy observantes, porque luego de repente nos meten una multa y no hacemos nada. Pinches policías, hijos de la no sé qué, que vayan, y ahí nos quedamos en esa, porque así nos formaron, porque así nos han hecho, porque nos han hecho creer que los malosos son los prietos, los que no tienen trabajo, los ninis, todo el desprecio. Y además, en los militares
así como hablabas de esa cadena de mando, también de la cadena de mando hacia abajo les dijeron o copelas o cuello, pinche policía, o soldadito. Si no le entras, te aplicamos las leyes militares y también a ti te desaparecemos. También. Entonces, así como lo han hecho con la población, lo han hecho con esos, el pueblo uniformado. Cuando andábamos en manifestaciones gritábamos, el pueblo uniformado también es explotado. Se los decíamos a ellos para que reaccionaran y se les empezara a meter en la cabeza que ellos también, ellos no creo que estén tan contentos de estar haciendo matazón y medio. ¿Qué le pasó al niño Ponchis? Él se vio obligado a través de la droga y de la presión a matar y desmembrar. Leí el librito de Julio Scherer García. O sea, entramos en donde el poder pudrió y rompió el tejido social total. Entonces, viene un hombre que en 6 años quiere convertirlo en 12, por eso dice que va a trabajar no 8, sino 16, lo que pueda. Pero bueno, empezó a tener actos simbólicos, como decía Julio ayer, el astillero, mucho simbolismo en la toma de poder. La parte de los indígenas, hubo una parte que a mí me conmovió cuando uno de los indígenas postrado, no sé si hincado porque estaba yo bastante lejito, hablaba con una desesperación y un dolor que a mí me movió estando muy lejos. Y Obrador en ese momento yo creo que no soportó, porque nunca debe de estar alguien arriba mirando a otro hacia abajo, ni siquiera eso hay que hacer. Se bajó a su nivel y lo levantó. Son actos simbólicos en donde él ha apostado su vida para una congruencia. Si al final de su vida va a ser incongruente, pues entonces que la historia lo juzgue y que nosotros hagamos nuestra parte. Pero así como hay cadena de mando de abajo hacia arriba, también hay de arriba hacia abajo, en donde los tenían agarrados de sálvase a la parte a muchísima gente. Yo llegué a conocer a un marino que decía, si yo tuviera el poder ya le hubiera partido el queso a ese hijo de la, refiriéndose a Peña Nieto, pero es un cabo. Así es. Hasta que participe la señora que también me había levantado la mano casi como 2 horas. Y después de eso cerramos. Quiero darle nada más 5 minutos al compañero para que nos presente una publicación, por favor. Yo lo único que quería comentar era que, o sea, no sé por qué, pero los seres humanos siempre esperamos certezas. En la vida no hay certezas, la única certeza que tenemos es la muerte. Y lo único que podemos hacer es a través de las herramientas del conocimiento, de la reflexión, del quehacer, el saber y de conformar y organizar por mientras ir construyendo y corresponsabilizarnos, no nada más de que ya tiene un 30 millones de votos porque era necesario. No, o sea, todos tenemos que ir construyendo y reconstruyendo este país que está despedazado. Y despedazado porque ya sabemos, hartos de robo, saqueo, vender recursos, o sea, hay infinidad de cosas que se pueden hacer y pues desde mi punto de vista, derechos humanos pues violados permanentemente y por militares, por la Marina, por la seguridad pública y por quien se deje y pueda hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Pues vernos más humanos y tratar de reconstruir y construirnos a través de las herramientas que tengamos, que es pues nuestro quehacer, nuestro saber y nuestra sensibilidad. Y bueno, yo sí estoy en contra de que se militarice la Guardia Nacional, porque era como se hacía, no existía la ley, pero de todas maneras en los hechos existía o existe, porque sigue existiendo. O sea, no de ayer para hoy ya se quitó, no. Y sabemos, era nada más cambiar el uniforme. ¿Sabías que si era de seguridad pública, si no era de seguridad pública municipal o qué? Pues era disfrazarlos y seguir con eso.
Bueno, ya discutimos. Sí, ya. Sabroso. Rico. Ya despotricamos. Del empresario que está junto de con Rómulo para comenzar. Entonces, si voy a cuestionar todo eso, pues ya no sé qué voy a hacer, porque todo es cuestionable. Todo es cuestionable, pero por todo supuesto, también parte de un análisis. Claro, o sea, es que nada es blanco y puro todo, ni nada es negro oscuro todo. De acuerdo. Hay matices. Y lo que debemos hacer es que gracias a la información, a la reflexión y a la organización práctica, concreta de las cosas que hacemos, es como podemos develar. Pero me faltó algo nada más. Yo soy de la opinión de ejercer es la crítica permanente del ejercicio del gobierno. Sí, entonces, con esa crítica y con el trabajo concreto que hacemos, podemos dilucidar que de esta taza este pedacito está roto. Y no por eso tiramos todo a la basura, pero tampoco decimos, ay, mira cómo brilla este pinchollo. Tenemos la capacidad de discernir, ¿no? Y solo vamos a poder descubrir y encontrar la solución hacia una transformación real y verdadera para el futuro, con base en el trabajo concreto que hagamos de manera organizada y colectiva, porque si no vamos a caer en el discurso del PAN de que cambia tú para que cambie todo, ¿no? Yo dije, no, pues ya no uso popotes, tortugas siguen muriendo. Es que no es una cuestión individual. ¿Por qué no hay una ley que prohíba hacer popotes? Claro. Pues porque los ricos entonces dejan de ganar y entonces la carga nos las ponen a nosotros. No uses bolsas, no uses popotes, no tomes cerveza con esas cosas porque las pobres tortugas se andan muriendo. Ya lo pasaron, ya ¿Por qué no hay una ley que prohíba que hagan todo eso que afecta a la naturaleza y que está destruyendo al planeta? Porque nadie quiere perder y como los empresarios nunca quieren perder, pues dicen que se chinguen los pobres, que los pobres no compren, que los pobres no hagan, que los pobres cambien, pero nosotros seguimos obteniendo la riqueza que todos ustedes han dejado toda la vida, porque todos han trabajado, a todos les han quitado impuestos, y es ese dinero el que le permitió a Javidú chingarse toda esa lana. Es la lana de ustedes también, ¿no? Entonces, en ese sentido, el llamado es, hay que estar vigilantes, porque la derecha no descansa, y está. Y si la dejamos, regresa. Hay que estar vigilantes, porque a veces la izquierda se duerme en sus laureles y cree que es lo mejor. No debemos de decirle, sabes que te estás desviando, y vamos a hacerlo desde el que esté, desde nuestro familiar. Ya el peje dijo que no mientas, así que coco, ¿no? Pero también al policía, al funcionario y al presidente. Si no estamos vigilantes como pueblo, en 6 años nos veremos otra vez en una vorágine de destrucción del tejido social y ejecuciones, desapariciones. Hagamos todo nuestro esfuerzo, acompañemos ese proceso, en tanto que somos nosotros, el pueblo organizado, el que va a empujar o va a dejar que se descomponga o no, pues lo que tenemos, ¿no? Si ustedes dicen, yo le di mi voto de confianza al Obrador en la casilla, y ahorita también se lo doy, pues está bien, pero no por eso justifiquen lo que puede estar mal, porque si empiezan a justificar una cosita así, al rato van a justificar absolutamente todo, y entonces ustedes se vuelven cómplices también de todo lo malo que salga, ¿no? Dice corresponsabilidad. Bueno, pues hay que siempre estar vigilando y al vecino decirle, oye, ya no seas tranza, cabrón. Viene la cuarta transformación y tú sigues chingando a los vecinos, y tú sigues haciendo esto, y tú sigues haciendo estas tranzas. Vamos a organizarnos para que estar vigilantes de que en nuestra colonia, pues al raterillo decirle, oye, pues qué onda, mejor voy a pedir tu beca, ponte a trabajar, estudiar, a ver qué chingado haces, pero ya no estés haciendo eso, ¿no? Pero somos nosotros. Entonces, en ese sentido, le doy la palabra al compañero que trae una publicación, una que hacemos nosotros, que estamos trabajando aquí en la zona de Pedregales también, que se llama La Pedrada, que es un periodiquito de una hojita nada más, que lo que hace es tratar de explicar un poquito estas cosas, ¿no? ¿Qué son los derechos? Por ejemplo,
explicamos lo del cobro de la luz, cómo ha subido, los cortes ilegales, lo del agua, cuánto ha subido el agua también, ha subido un montón, y además en esa zona llega hasta por tandeo y les quieren cobrar como si de veras fueran millonarios. También vemos cuestiones, por ejemplo, de propiedad, ¿no? Porque la gente quiere cambiar la tarifa, llega a SACMEX y le dicen, no, pero que venga el dueño de la propiedad, y nadie es dueño de la propiedad. En todas esas zonas nadie es dueño de la propiedad, todos están intestados, todos se los dejó el abuelito, se están matando entre los hermanos, no, es un desmadre por su casita, ¿no? Y entonces nosotros decimos, ¿cómo es posible que el gobierno, sabiendo todo eso, no puede otorgar los derechos humanos como la salud, la educación y todo lo demás? Derecho al agua, claro. El agua es un derecho humano, entonces decimos, ahorita va a ser diferente, en la práctica lo vamos a ver. Y es cierto, vamos a esperar, sí, pero a ver cuánto tiempo pueden esperar ustedes sin tomar agua. Mañana toma posición la jefa de gobierno. Sí, mañana va a cambiar, y incluso dijeron que puede haber una amnistía, como un borrón y cuenta nueva de las deudas. Pues si no fue justo lo que nos cobraban, hay que pelear por eso. Y también hay que pelear por una tarifa justa, que sea popular, que nos alcance, porque si no, de todos modos no nos va a alcanzar, vamos a hacer otra deuda y en 6 años vamos otra vez a deber un montón esperando que el próximo presidente nos eche la mano, ¿no? Entonces, el compañero Israel.